Bienvenidos a la edición nocturna de France 24 y muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. Nueva imagen para la historia. Nicolás Maduro encarcelado en una prisión de la DEA en Estados Unidos. Ahí lo ven, a la espera de juicio por narcotráfico. El presidente de Venezuela fue capturado junto a su esposa, recordemos, por las fuerzas especiales estadounidenses en Caracas la pasada madrugada. Delcy Rodríguez debe asumir como presidenta encargada por orden del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para garantizar la defensa de la nación. Horas antes, la actual vicepresidenta exigió la liberación de Maduro y negó estar cooperando con Estados Unidos, desmintiendo así la versión de Donald Trump. América Latina reacciona polarizada a la captura de Nicolás Maduro. Decenas de personas salen a las calles para celebrar o rechazar la intervención estadounidense. Y en el plano político, Lula da Silva y Claudia Sheinbaum condenan la injerencia, mientras Javier Milei y Daniel Noboa aplauden la operación. Empezamos en Estados Unidos porque desde ahí viene una nueva imagen para la historia. Enseguida la verán. Se trata del presidente de Venezuela encarcelado en una prisión de Brooklyn, custodiado por agentes de la DEA a la espera de comparecer ante el Tribunal del Distrito Sur de Manhattan este lunes, acusado de narcotráfico. Recordemos que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegaron después de ser capturados en Caracas la pasada noche por agentes de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Desde la capital venezolana, el mandatario y la primera dama fueron trasladados en helicóptero hasta el buque de guerra USS Iwo Jima en el Caribe, que se dirigió luego hasta Guantánamo, donde fueron conducidos en un avión del gobierno estadounidense hasta un aeropuerto militar de Nueva York. Ahora, para analizar el futuro judicial que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos, conectamos con Samuel González. Él es exfiscal general adjunto de México y experto en crimen organizado. Samuel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en France 24. De entrada, le pregunto, según su criterio, ¿qué fundamentos presenta esta acusación estadounidense para asegurar que Nicolás Maduro usó su posición para promover el narcotráfico, entre otras actividades ilegales que se le imputan? Sí, la acusación es muy sólida. Es una acusación que fue revelada hoy del Distrito Sur de Nueva York, donde será juzgado Nicolás Maduro y su esposa. Es una acusación que tiene que ver con narcoterrorismo para transportar drogas, que arranca en el año 2006 con la captura en México de un avión DC-9 que transportaba 5,5 toneladas de cocaína, que salió de Venezuela y iba a Toluca, México, y se desvió hacia Carmen, Campeche, y ahí fue detenido por México. Y ese avión, los norteamericanos tienen todo sobre ese avión. Hicieron la investigación de quién fue el dueño, cómo lo hicieron, cuál era la vinculación con el Chapo Guzmán. Y desde luego también está en esa parte pues ya el reconocimiento que el exdirector de inteligencia de Venezuela, el Pollo Carvajal, que fue extraditado a Estados Unidos, reconoció sin lugar a dudas que esa operación fue autorizada por él y por el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro. Ese es uno de los elementos más importantes, pero también existen en la acusación el dinero que la esposa de Maduro envió desde Venezuela hacia México. Todo está documentado y desde luego también tiene usted la imputación de que aviones que traían el dinero producto de la venta de drogas despegaban de México con protección de la embajada venezolana en México hacia Venezuela en aviones diplomáticos. Y obviamente tiene usted un arsenal de testigos, Rosa, muy importantes, entre los que están los hijos del Chapo Guzmán, está el propio Mayo Zambada y muchos venezolanos que están capturados en Estados Unidos, además de sus contactos con las FARC. Esa acusación penal tiene menciones a las FARC 16 veces y tiene menciones hacia las organizaciones mexicanas y los testigos
hacia los criminales mexicanos 17 veces, es decir, se menciona más a los mexicanos que a los propios colombianos. Y le pregunto, esta acusación que ha sido modificada recientemente, ¿qué diferencias presenta respecto a las de 2020, ¿no?, que también fue presentada ante este tribunal del Distrito Sur de Manhattan? Sí, es un cambio completo, porque ya tiene usted todo el arsenal que el presidente Trump autorizó. Ese arsenal incluye las medidas contra el narcoterrorismo y obviamente también otras instituciones, novedades en los Estados Unidos que la fiscal Pam Bondi desarrolló en su estrategia de calificar a las organizaciones mexicanas y a las organizaciones colombianas como narcoterroristas. Así que las penas que implican eso, pues ya son mucho más graves y más fuertes, y ese es el upgrade, la mejora que tuvo esta acusación respecto de las anteriores, incluyendo las acusaciones en Florida, que como sabemos, desafortunadamente, pues fue perdonado alguna gente como Saab por el presidente Biden, que fue engañado por parte de Nicolás Maduro, que si hacía este tema de quitarle las acusaciones, iba a respetar las elecciones. Maduro no cumplió y hoy vimos cómo su suerte quedó echada en un momento muy importante en el que la operación de los Estados Unidos fue con precisión quirúrgica. Evidentemente, sí. Maduro fue entregado por el propio ejército venezolano y por eso no hubo ninguna baja en los Estados Unidos en esa operación quirúrgica que el presidente Trump describió con precisión, igual que Marco Rubio. Sí. Entonces, prácticamente los que llaman a este Maduro un héroe, ¿verdad?, pues no vimos que se haya defendido cuando estaba siendo atacado, y menos como lo hizo el presidente Allende, que haya intentado suicidarse, ¿verdad? Simplemente se rindió y ahora pues es altamente posible que el futuro de Maduro será en una cárcel de los Estados Unidos para toda la vida, de él y de su esposa. Y sin embargo, más allá de lo que políticamente las personas aprecien o rechacen de esta operación, en términos del derecho internacional, ¿qué tan legal le parece a usted? Pues a mí me parece que es perfectamente justificable, como lo hizo también el presidente Macron esta mañana, ¿verdad? Por una razón: Maduro no era un presidente, era un usurpador. Y la comunidad internacional no le reconocía autoridad. Muy pocas gentes en la comunidad internacional le reconocieron autoridad. Así que la determinación que hizo el gobierno del presidente Trump de determinarlo como jefe de un cártel y usurpador de un poder real que no le pertenece, porque engañó a los Estados Unidos y al mundo y a toda la Unión Europea también, haciendo acciones en las que fue declarado presidente de manera ilegal. No es un presidente que la comunidad internacional reconozca. Y por lo tanto, si no lo reconoce, es un usurpador de facto y en consecuencia no le aplica todos los beneficios que un presidente legalmente constituido tiene. Samuel, tenemos tiempo rápidamente para que nos ayude a comprender una última cuestión, y es que si bien hemos escuchado recurrentemente a la administración de Donald Trump a utilizar este concepto de narcoterrorismo, le pregunto, legalmente, ¿esta figura dónde está recogida? La figura del narcoterrorismo está recogida en la Convención, en las resoluciones de Naciones Unidas, la resolución 1373 después del 11 de septiembre, en las cuales Naciones Unidas, actuando mediante el título séptimo de la Carta, es decir, por medio del Consejo de Seguridad Nacional, obligó a todos los países a actuar en materia de lucha contra el terrorismo. La organización en México de los criminales que usan técnicas y actos terroristas para cometer sus actos aquí en México, o como lo hace Maduro y su gobierno, de facto, utilizan técnicas terroristas porque usan bombas, porque toman plataformas marítimas, porque atentan contra aviones. Todas esas son definiciones de actos terroristas que el gobierno de Trump y la señora Pam Bondi
pues determinaron conjuntamente con Marco Rubio de ponerles esa clasificación. Entonces el presidente Trump está actuando con los poderes que la legislación norteamericana le da para combatir el terrorismo, y esta definición de que el señor Maduro es jefe de un cártel narcoterrorista y no un presidente legítimamente determinado por el pueblo de Venezuela, pues tiene estas implicaciones que son muy importantes en el ámbito internacional. Así que sí hay base legal en la legislación de Naciones Unidas para llamar a estas organizaciones narcoterroristas. Samuel González, pues muchísimas gracias por haber compartido su análisis con nosotros aquí esta noche en France 24. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Mientras en Venezuela, Delcy Rodríguez rechazó precisamente la versión ofrecida por Donald Trump y Marco Rubio, que después de anunciar que Estados Unidos va a gobernar temporalmente Venezuela, aseguraron que ella, la vicepresidenta, estaba dispuesta a cooperar con Washington. Por el contrario, insistió en que Maduro es el único presidente de Venezuela, aunque posteriormente el propio Tribunal Supremo de Justicia venezolano le ha ordenado que debe tomar posesión como presidenta encargada ante este vacío de poder. Nuestra corresponsal Daniela Zambrano nos amplía. Hay una particularidad en este fallo del Tribunal Supremo de Justicia, y es que no habla de una falta absoluta del presidente de la República, sino una falta temporal. En este caso, automáticamente Delcy Rodríguez puede asumir las funciones del Ejecutivo sin que se tenga que llamar a elecciones en los próximos 30 días, como rezaría la Constitución en caso de que fuera una falta absoluta del presidente en ejercicio. ¿Cuáles son las facultades ahora de Delcy Rodríguez? La del Ejecutivo por 90 días, con 90 días prorrogables, y allí la Asamblea Nacional sí debe decidir si se declara la falta absoluta para entonces posteriormente llamar a elecciones. Por lo pronto, lo que se conoce a esta hora es que Delcy Rodríguez asumiría el cargo de presidente encargada. Sin embargo, hay mucha incertidumbre alrededor de esto. El presidente Donald Trump decía que Estados Unidos encabezaría un gobierno de transición con funcionarios de Estados Unidos junto a funcionarios venezolanos. Sin embargo, no daba nombres. Lo que sí dejó asomar en esa rueda de prensa es que el secretario de Estado, Marco Rubio, está en conversaciones con Delcy Rodríguez. Posteriormente, la declaración de Delcy Rodríguez fue totalmente lo contrario, diciendo que en Venezuela había un único presidente, que era Nicolás Maduro, y se mostraba junto al alto mando militar, el ministro de la Defensa, el ministro de Interior y Justicia, el presidente de la Asamblea Nacional, que es su hermano. Entonces, esto generaba confusión. Desde Estados Unidos se dijo también que se iban a evaluar las acciones que se tomaran en Venezuela por parte de estos funcionarios para decidir en las próximas horas cómo sería esta transición luego de que capturaran tanto a Nicolás Maduro como a Cilia Flores y ya estuvieran en territorio estadounidense rumbo a una cárcel militar. Desde la oposición la estrategia es totalmente la contraria. María Corina Machado, la líder opositora, a través de las redes sociales ha insistido en que en Venezuela ya hubo elecciones el año pasado, que habría ganado Edmundo González Urrutia según las actas mostradas por la oposición, y que debería ser Edmundo González Urrutia quien asuma la presidencia. Pero todo esto es información en desarrollo, muy confusa, y de hecho también por eso las personas que no apoyan a la administración de Nicolás Maduro no han querido salir a las calles a celebrar, no solo por miedo, sino también por no saber qué viene ahora, quién quedará administrando el gobierno venezolano y los próximos acontecimientos. Bien, y en la región, en América Latina, mientras líderes de izquierda como Lula da Silva o Claudia Sheinbaum han condenado la injerencia de Estados Unidos en la soberanía de un país latinoamericano, líderes de derecha como Javier Milei o Daniel Noboa han aplaudido la captura de Nicolás Maduro. Una división que también se ha expresado en las calles. En Ciudad de México, un pequeño grupo de personas exigió la liberación de Maduro frente a la Embajada de Estados Unidos con pancartas en las que se leía "No somos su patio trasero" o "Basta de amenazas a Venezuela, México y Colombia". En Brasil, también decenas de personas protestaron en las calles de Brasilia y Sao Paulo contra la intervención militar de Estados Unidos, horas después de que el gobierno reconociera a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela y de que la viceministra de Exteriores de Brasil indicara la necesidad de una reunión ministerial de urgencia de los miembros de la CELAC.
Mientras en Colombia, Chile o en Bolivia, en La Paz y en Santa Cruz, decenas de venezolanos festejaron la captura de Maduro y pidieron el reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela. Panamá, Costa Rica y otros países también han sido escenario de muestras de apoyo a la operación estadounidense. Precisamente entre estos países está Argentina, donde ante el obelisco de Buenos Aires cientos de venezolanos celebraron la captura de Nicolás Maduro con palabras de agradecimiento para Estados Unidos y con la esperanza de regresar a su país a pesar de la incertidumbre de estas últimas horas. Desde la capital argentina, nuestro corresponsal Natalio Cosoy nos amplía. Migrantes venezolanos en Argentina salieron a celebrar la noticia, como ocurrió en otros países que han sido receptores de la diáspora venezolana. El gobierno argentino, liderado por el libertario Javier Milei, ferviente aliado de Donald Trump y duro crítico de Nicolás Maduro, también celebró la captura. En un comunicado, la oficina del presidente llamó al gobierno de Maduro el mayor enemigo de la libertad en el continente y pidió que asuma el poder Edmundo González Urrutia. En la vereda contraria, varios sectores de la oposición en Argentina cuestionaron el operativo de captura de Maduro. En un comunicado, el peronismo rechazó el uso de la fuerza y reafirmó los principios de no intervención. Por otro lado, las autoridades argentinas anunciaron restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados con el gobierno de Maduro, como funcionarios, miembros de las Fuerzas Armadas y empresarios. Bien, ahora por el momento dejamos de hablar de Venezuela y hablamos de un nuevo episodio de tensión en la península de Corea. Bien, el Estado Mayor de Corea del Sur detectó el lanzamiento de varios misiles balísticos desde la región de la capital de Corea del Norte, de Pyongyang, hacia el mar, que volaron unos 900 kilómetros. La maniobra militar coincide con la partida del primer ministro surcoreano Lee Jae-myung hacia China, donde en la agenda de su encuentro con Xi Jinping figura abordar precisamente el programa nuclear de su vecino del norte. Estos lanzamientos de misiles balísticos violan las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU y constituyen un grave problema para la seguridad de nuestros ciudadanos. Japón ha presentado una enérgica protesta y condenado enérgicamente el lanzamiento de misiles de Corea del Norte a través de la vía diplomática en Beijing. El Ministerio de Defensa seguirá trabajando estrechamente con Estados Unidos, Corea del Sur y otras partes para proteger la vida y los bienes de nuestro pueblo, dedicando todos los esfuerzos a la recopilación de información, el análisis y la vigilancia. Y antes de cerrar esta edición, les contamos que en las últimas horas también tuvo lugar otro bombardeo. Francia y Reino Unido atacaron Siria, en particular posiciones que presuntamente eran un antiguo almacén de armamento subterráneo utilizado por el autodenominado Estado Islámico, según informó el ministro de Defensa británico, que detalló que apuntaron contra túneles de acceso a las instalaciones y que a falta de una evaluación exhaustiva, la operación había sido un éxito. Hasta aquí esta edición informativa, enseguida regresamos con más.